Un millonario salía de un restaurante de lujo, orgulloso de su éxito. Pensaba que lo había conquistado todo, hasta que una pequeña voz rompió su mundo en un instante. «Señor, tienes que saber la verdad», dijo. Frente a él, una pequeña mendiga, descalza, con la mirada llena de dolor. Pero no era una desconocida cualquiera, guardaba un secreto capaz de cambiarle la vida, un secreto sobre su pasado, sobre una traición. Lo que esta niña estaba a punto de revelarle lo transformaría todo. Hasta el último segundo de esta historia, descubrirás una verdad tan impactante que podría arrancarte lágrimas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es simplemente inimaginable. Víctor López aún recordaba las noches frías en las que abrazaba a su pequeña familia, apretando a su esposa y a sus hijas contra él en su pequeño departamento. No tenía mucho, un trabajo humilde, sueños grandes y el amor de su vida, Ana, a su lado. Juntos habían enfrentado todo, pero la pobreza y la lucha constante por sobrevivir empezaban a desgastarlos. Ana, desesperada por su situación, ya no podía más. Veía a su hija crecer en condiciones que ella consideraba indignas, y un sentimiento de desesperanza crecía en su interior. El miedo al futuro la invadía cada día más. No quería que su hija viviera la misma vida, pero sabía que nada cambiaría si no hacían algo. Una noche, tras una discusión silenciosa, Ana tomó una decisión que Víctor nunca imaginó. Tomó la mano de su hija y le dijo que se iban. Abandonó a Víctor, dejándolo atrás con sus sueños rotos. «No tienes nada que ofrecerme, Víctor, nada más que esta miseria». «Lo siento, pero me voy», le dijo. Víctor no pudo detenerla. En su corazón entendió que era la única salida para ella, pero el dolor de perder a su hija, de verla irse con su madre, lo consumía cada día. La pequeña no quería irse, sus ojos llenos de lágrimas seguían a su madre, pero se giraba hacia su padre como si algo en ella se negara a abandonarlo. Sin embargo, él no pudo hacer nada. La vio alejarse con el corazón destrozado, pensando que todo había terminado. Pasaron los meses. Ana se casó con un hombre rico, esperando que la fortuna la ayudara a olvidar el dolor de su pasado. Pero las cosas no salieron como esperaba. El hombre que eligió la abandonó, dejándola sola y devastada. La depresión la consumió y, a pesar de los esfuerzos de Víctor por encontrarla, nunca pudo salvarla. Un año después, Víctor recibió la noticia que temía: Ana había muerto, perdida en un mundo sin amor, rota por sus decisiones. Su hija, sola, sin familia, vivía en las calles, abandonada por el destino. Mientras tanto, Víctor, destrozado pero decidido, no dejó de luchar. Sabía que el amor no bastaba para sobrevivir. Se hundió en el trabajo, sacrificándolo todo por una sola cosa, el dinero. Quería demostrarle a todos, pero sobre todo a sí mismo, que podía triunfar. Y lo logró. Se convirtió en un hombre rico, poderoso y respetado en su ámbito. Pero cada día, en un rincón de su mente, sentía ese vacío, esa ausencia, el dolor de no haber podido mantener a su familia. Ahora, años después, de pie en una calle bulliciosa, una pequeña mendiga, cargando el sufrimiento de toda una vida, estaba a punto de revelarle un secreto que nunca imaginó, un secreto que lo cambiaría todo. Víctor miró fijamente a la niña frente a él. Había algo extraño en ella, su mirada le resultaba familiar, pero descartó esa idea de inmediato. Después de todo, ¿cuántos niños abandonados vagaban por esa ciudad? Lo siento, pequeña, no tengo tiempo que perder, dijo, dispuesto a irse. Pero la voz temblorosa de la niña lo detuvo. Espera, tienes que saber la verdad. El tono que usó no era el de una niña pidiendo unas monedas, había urgencia, un dolor que obligó a Víctor a detenerse. Lentamente, giró la cabeza hacia ella. ¿Qué verdad?, preguntó, con el corazón latiéndole un poco más fuerte sin saber por qué. La niña dudó, como si las palabras que estaba a punto de decir le costaran demasiado. Tú no me reconoces, ¿verdad? Víctor frunció el ceño. ¿Reconocerte? ¿Por qué te reconocería? Ella bajó la mirada, fijándose en sus pies sucios y cubiertos de polvo, luego lo miró con una tristeza que lo perturbó. Porque yo nunca olvidé tu cara. Víctor sintió un escalofrío recorrerlo. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Por qué esta niña le hablaba así? ¿Por qué esa mirada lo atravesaba de esa manera? La pequeña dio un paso adelante. Hace mucho tiempo, yo tenía un hogar, una familia, un papá. Víctor sintió una sensación extraña invadirlo, no le gustaba a dónde iba esta conversación. Lo siento por ti, pequeña, pero no puedo hacer nada, dijo, intentando irse otra vez.
Pero la niña se aferró a la manga de su traje. Tienes que escucharme, no es casualidad que esté aquí frente a ti. Su tono era firme, casi suplicante. Víctor suspiró, estaba cansado de ese día, de esa conversación extraña que despertaba recuerdos que prefería olvidar. Está bien, te escucho, dijo. La niña respiró hondo, como si juntara todo su valor. Mi mamá siempre decía que el amor no era suficiente para vivir, que a veces hay que elegir entre el corazón y la razón. Víctor sintió un nudo en el estómago, esas palabras las había oído antes. Ella pensó que había tomado la decisión correcta, pero se equivocó, continuó la niña, haciendo una pausa. Víctor no decía nada, pero una tensión extraña lo invadía. Quería escapar de la pobreza, lo dejó todo por un hombre rico, pensando que el dinero le traería felicidad. El corazón de Víctor dio un vuelco. Pero ese hombre la abandonó. No la amaba, solo quería poseerla, y cuando se cansó de ella, la dejó como si no valiera nada. Víctor sintió que el color abandonaba su rostro. Se quedó sola, sin amor, sin dinero, y un día se fue para siempre. Un silencio pesado se instaló. Víctor no se atrevía a hablar, algo en él gritaba que ya conocía esta historia, que la conocía demasiado bien. Y yo, continuó la niña con la voz rota, yo me quedé sin nadie. Lentamente, levantó su mano temblorosa hacia él, como una súplica. Papá, soy yo. Víctor sintió que su corazón explotaba en su pecho. Dio un paso atrás, con las piernas temblando. No, no es posible, estás mintiendo. Pero en el fondo sabía que era verdad. Esa niña, esa pequeña mendiga con ropa hecha jirones, era su hija, la que había perdido, la que creía desaparecida para siempre. Y ahora estaba ahí, frente a él, sola, abandonada, igual que años atrás. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué haría ahora? Víctor estaba paralizado, sus manos temblaban, su respiración era corta. Frente a él estaba esa niña que había creído perdida, la que pensó que nunca volvería a ver, su hija. Quería hablar, decir algo, pero las palabras no salían. La niña no apartaba los ojos de él. ¿Por qué no dices nada?, preguntó con voz temblorosa. Víctor abrió la boca y la cerró de nuevo. No, no podía ser real, era una pesadilla, una trampa del destino. Y sin embargo, en el fondo, sabía que era ella. Los recuerdos reprimidos regresaron como una avalancha, las noches en que acunaba a su hija para dormirla, sus risas inocentes, sus manitas aferrándose a su cuello. Y luego, la partida abrupta, el dolor de la separación. Revivió esa escena como si fuera ayer, su esposa, Ana, con las maletas en la mano, mirándolo fríamente. Víctor, me voy. No puedo seguir viviendo en esta miseria contigo. Él se había derrumbado, suplicándole, intentando retenerla. Encontraremos una solución, quédate, por favor. Pero ella ya había decidido, y se fue con su hija. Víctor se quedó solo, destrozado por la desesperación. Se había jurado algo, hacerse rico, demostrarle al mundo que valía más que eso. Y lo logró. Construyó un imperio, acumuló millones, grabó su nombre en la cima del éxito. Pero, ¿a qué costo? Nunca supo que había sido de ellas. Y ahora descubría que la mujer que tanto amó había muerto y que su hija, su propia sangre, había crecido sola en las calles, mientras él estaba en su oficina lujosa y ella bajo un puente, hambrienta. ¿Me olvidaste, papá?, preguntó ella suavemente. Víctor cerró los ojos. ¿Cómo podía responder a eso? No sabía, murmuró. La niña negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. ¿No sabías o nunca buscaste? Su corazón se apretó. Quería decirle que la había buscado, que lo intentó, pero sería mentira. Cuando se hizo rico, pensó que era demasiado tarde, que aunque las encontrara, ya habrían rehecho sus vidas. Así que dio vuelta a la página, o al menos lo intentó. Pero hoy, esa página olvidada se reescribía frente a él. Te necesitaba, sollozó la niña. Sus palabras lo atravesaron como cuchillos. Había fallado como padre. ¿Y ahora qué debía hacer? ¿Abandonarla otra vez, darle la espalda y volver a su lujoso auto, dejando atrás ese pasado doloroso? ¿O enfrentarlo? Miró a la pequeña, temblando de frío, descalza sobre el asfalto duro, su propia sangre, su propia carne. Lentamente, se arrodilló frente a ella, y en un susurro roto, dijo las palabras que debió pronunciar hace mucho: perdóname.
La niña dio un respingo. ¿Papá? Víctor abrió los brazos. Ella dudó solo un segundo antes de arrojarse contra él, rompiendo en llanto. Víctor la abrazó, apretándola como si su vida dependiera de ello. Sentía su pequeño cuerpo temblar contra él, su respiración entrecortada por los sollozos. Y él también, por primera vez en años, lloró. Los transeúntes se detenían, curiosos, pero a Víctor no le importaba. Nada más importaba. Nunca volverás a estar sola, susurró. Sintió a la niña asentir contra su hombro. Luego se levantó, tomándola suavemente en sus brazos. La llevó a casa, donde siempre debió estar. Ese día, Víctor entendió por fin que todo el dinero del mundo no podía comprar el tiempo perdido. Pero aún podía construir un futuro donde nunca más estaría solo. El dinero puede comprarlo todo, menos el tiempo perdido y el amor verdadero. No dejes que la búsqueda de la riqueza te robe a quienes realmente te aman. ¿Qué decisión tomarías en el lugar de Víctor? Dímelo en los comentarios.